Quiero que hablemos un poquito sobre lo que nos enseña Apocalipsis en el primer capítulo, hermanos. El apóstol Juan, ustedes recordarán cómo el apóstol Juan, él tuvo la bendición de haber andado con Cristo, él tuvo la bendición de participar en el ministerio de nuestro Señor Jesús, ser colaborador de él. Pero siendo ya viejo, el apóstol Juan, estando ya él en sus últimos años, tuvo la bendición de ver y de oír al mismo Señor Jesús, el mismo con el cual anduvo aquí en la tierra, el mismo con el cual tuvo el privilegio de ser amado por él. Dice la Escritura que el discípulo al cual amaba a Cristo, y en verdad Juan tenía una relación especial con nuestro Señor. Pero ahora tiene la oportunidad de verlo, de escucharlo, exaltado, glorificado y llevando a cabo su obra allá en el cielo mismo. En el capítulo 1 de Apocalipsis, dice el versículo 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El apóstol Juan fue el instrumento que el Señor Jesús utilizó para escribir lo que nosotros conocemos como el libro de Apocalipsis. Un libro muy importante, un libro en el cual encontramos mucha enseñanza y sobre todo mucho aliento para los cristianos hoy en día. Y ese fue el propósito por el cual fue escrito. Pero note usted, hermanos, cómo el apóstol Juan está allí desterrado. Juan no escribe este libro, hermanos, desde un escritorio, desde una oficina con aire acondicionado. Juan no escribe desde un palacio de marfil, sino como alguien que estaba sufriendo mucho, como alguien que podía identificarse con sus hermanos que también estaban sufriendo en ese tiempo. Muchos cristianos estaban siendo perseguidos, muchos cristianos estaban siendo muertos. Algunos tenían que refundirse en las catacumbas de la tierra para poder ellos sobrevivir y allá en lo profundo de la tierra poder adorar a nuestro Dios. Y Juan, hermanos, Juan no estaba exento de esta aflicción. Juan también estaba sufriendo. Y dice aquí la Escritura que él era copartícipe. La palabra copartícipe significa tener en común algo con otros. Y en este caso en particular, Juan era copartícipe con los destinatarios que en su momento, ¿verdad?, recibieron la revelación de Apocalipsis. Era copartícipe con ellos, dice aquí, en la tribulación, copartícipe en el reino, pero también copartícipe en la paciencia. Algo interesante, hermanos, que podemos notar es cómo siempre, tanto Juan como los demás escritores inspirados del Nuevo Testamento, cuando hacían referencia al reino, no estaban hablando de una aspiración futura, sino estaban hablando de una realidad presente. Y tanto Juan como los demás hermanos a quien dirige este mensaje eran copartícipes en el reino, tenían parte en el reino de Cristo Jesús. Ellos estaban en el reino. Ellos no estaban pensando en que un reino al fin de los tiempos y cosas por el estilo como hoy en día se escucha decir. No, hermanos, Juan y los hermanos, al igual que nosotros, podemos decir, tenemos en común el estar en el reino, tenemos en común el sufrir por Cristo y la paciencia, es decir, tener perseverancia, es decir, mantenerse fieles, firmes a Dios, aún a pesar de que las circunstancias sean difíciles. Y esto es algo que había en común en aquel tiempo y hoy en día también deberíamos de tener en común con el apóstol Juan. No estoy diciendo que haya persecución, no estoy diciendo que se nos impida adorar a Dios, pero sí hay muchos desafíos que los cristianos a veces tienen en su vida personal. Problemas a veces por causa de su cristianismo, problemas familiares, problemas laborales, problemas de todo tipo. A veces hay quienes pues les vituperan, se burlan de ellos. Habrá otros que simplemente les dan la espalda, familiares que ya no quieren saber nada de ellos porque son cristianos. Pero, hermanos, la paciencia implica perseverar, aún a pesar de cualquier circunstancia que nos toque vivir. Y en este caso, Juan se encontraba pasando en una situación difícil. Juan había sido desterrado.
Juan estaba ahora en la isla de Patmos, dice la Escritura, durante el reinado de aquel emperador romano llamado Domiciano, un hombre que se dedicó a perseguir a la iglesia del Señor de una manera terrible, de una manera cruel. Y en ese tiempo fue que Juan fue enviado a esta isla y ahí estaba sufriendo por causa de Cristo. Patmos, hermanos, era una isla desértica, rocosa, la cual se utilizaba como una prisión romana. Según algunos comentaristas, los prisioneros ahí como Juan, hermanos, no tenían ningún privilegio de nada. Ellos estaban siendo forzados, ¿verdad?, a trabajos pesados. Ellos simplemente estaban ahí batallando, ¿verdad?, porque pues no había los suficientes recursos para ellos. Ellos estaban picando piedra, por así decirlo, estaban sujetos a cadenas, tenían poca ropa, poca comida, tenían que dormir en el suelo frío, en una prisión oscura, trabajaban duro, hermanos, bajo el látigo de supervisores militares. Y en ese sentido en particular, hermanos, Juan estaba siendo copartícipe. Si los demás hermanos estaban siendo encarcelados, azotados y muchos de ellos tal vez hasta muertos, Juan no estaba exento de esta clase de cosas. Juan, hermanos, estaba ahí batallando también por causa de Cristo Jesús. Dice aquí, hermanos, por causa de predicar el evangelio, por causa del testimonio de Cristo, es que él estaba sufriendo aquí en prisión. Y dice, continúa en el versículo 10, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El apóstol Juan, hermanos, estando allá en la isla de Patmos, no estaba solo. Es cierto, hermanos, era muy duro para él estar ahí, pero el Señor estaba con él. Y ahora a través del Espíritu Santo podemos ver cómo Juan no solamente escucha, sino que ve cosas. Le es revelado. Revelaciones, hermanos, lo que significa Apocalipsis. Revelaciones fueron las que vinieron al corazón, a la mente de este hombre, siervo de Dios llamado Juan. Y empieza diciendo, hermanos, Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. La frase estar en el Espíritu es una frase que implica que Juan estaba en una especie de éxtasis, en una especie de trance en el cual el Espíritu Santo le permite tener una visión de Dios. Juan, hermanos, no estaba alucinando. Juan no estaba simplemente teniendo un sueño raro como a veces nos sucede a nosotros. Juan estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo para poder ver y para poder escribir también lo que él estaba viendo. Sí, hermanos, podemos decir que Juan estaba en Patmos, pero estaba en contacto directo con Cristo mediante la inspiración del Espíritu Santo. Dice Juan: yo estaba en el Espíritu. Y así era, hermanos, precisamente en el día del Señor. Cuando habla también, hermanos, aquí la Escritura del día del Señor, nosotros oímos y leemos constantemente en la palabra. Por ejemplo, el apóstol Pedro dice en la segunda carta, capítulo 3, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y a veces nosotros pensamos en nuestra mente que el día del Señor se refiere única y exclusivamente, ¿verdad?, a la venida de Cristo, a su segunda venida. Pero en este caso en particular no está hablando de la segunda venida de Cristo. Juan estaba en el Espíritu, dice, en el día del Señor. El día del Señor, hermanos, quiero citar este comentario. Tenemos aquí el comentario de Apocalipsis. El hermano Bill Reeves, él comenta lo siguiente. Él dice: el día del Señor, la palabra griega kuriako significa del Señor, se encuentra solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. En este texto, dice él, y en 1 Corintios 11:20, que se refiere a la cena del Señor. Y dice, quiere decir perteneciente al Señor. Del Señor, perteneciente al Señor. El único día de la semana perteneciente al Señor Jesucristo en sentido especial es el primero, el domingo. Resucitó en este día y en él tomaban la cena del Señor los cristianos primitivos. Dice
el comentario de nuestro hermano Bill Reeves. Hermanos, el Señor Jesús, sí, resucitó el día domingo. El Espíritu Santo vino en el día del Pentecostés, en un día domingo. Los cristianos en el primer siglo se reunían el primer día de la semana para partir el pan y recordar la muerte de Cristo Jesús como Él ordenó. Se dieron instrucciones por los apóstoles a recoger ofrendas según hayan prosperado cada primer día de la semana. El día del Señor, el día domingo. Sí, mis hermanos, un día como hoy domingo, hermanos, un día como este en el cual estamos aquí reunidos para adorar a Dios, es que Juan estaba en el Espíritu, allá en la isla de Patmos, desterrado, obligado tal vez a realizar actividades pesadas, forzosas. Y en esa ocasión, dice aquí la Escritura, que Juan, ¿verdad?, estaba en el Espíritu, y dice también la palabra de Dios que él escuchaba a sus espaldas una voz como de trompeta. Él empieza a estar en éxtasis, en este trance en el cual el Espíritu Santo lo lleva a escuchar y a ver estas revelaciones, y lo primero que escucha es una voz detrás de él, una voz a sus espaldas, una voz como de trompeta. Cuando habla de una voz como de trompeta, no está diciendo que escuchó una trompeta tocar, una voz como de trompeta. Esto implica que era una voz fuerte, una voz clara, una voz autoritaria, una voz imponente. Es una manera de describir, hermanos, cómo era esa voz que él empezó a escuchar detrás de él. Y es que las trompetas, hermanos, por lo general se utilizaban comúnmente en encuentros militares, por ejemplo, para comunicar órdenes claras y específicas. Y al oír cierto sonido de la trompeta, todos entendían perfectamente lo que había que hacer. Y así era esta voz, como de trompeta. En la primera carta a los Corintios 14, versículo 8, dice: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? El sonido que daba la trompeta cuando tocaba tenía que ser un sonido entendible. Y todo el mundo sabía lo que significaba ese sonido. Y así se preparaban, estaban listos para pelear en batalla. Esa voz como de trompeta, hermanos, que escuchaba Juan en Patmos, era la voz de Cristo. Era la voz del Señor. La voz, como Él dice, el alfa y la omega, el primero y el último. Sí. El Señor Jesucristo glorificado, el Señor Jesucristo desde allá, desde el cielo, hablaba con Juan. El Espíritu Santo permitió que Juan pudiera escucharlo y pudiera verlo. El alfa y omega, el primero y el último, hermanos, estas frases describen la eternidad de Jesús. Él es el alfa y la omega. No hay nada antes, no hay nada después de Él, porque Jesús es Dios. Estas frases simplemente, hermanos, representan o nos dan a entender la deidad de Cristo Jesús. Él no es simple hombre. Él vino a este mundo, hermanos, tomando forma humana, pero Él era Dios. Él participaba de la naturaleza humana, pero también de la naturaleza divina mientras estuvo en esta tierra. Ahora está en el cielo, glorificado, y dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad?, que Él era el alfa y el omega, el primero y el último. Y esta voz, hermanos, le pedían a Juan escribir las cosas que vería y que enviara este mensaje a las 7 iglesias de Asia. Esa voz como de trompeta, esa voz fuerte, clara, autoritaria, le dice a Juan: escribe las cosas que vas a ver y oír y envíalo a las 7 iglesias de Asia. El número 7, mis hermanos, representa lo perfecto, lo completo. Siempre que usted vea en la Escritura y particularmente en Apocalipsis referencia al número 7, ese es el significado que los judíos tenían en su mente: lo completo, lo perfecto. Cuando habla aquí, hermanos, de las 7 iglesias de Asia, aunque directamente se iba a escribir a estas iglesias que se mencionan ahí en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, la enseñanza y exhortación
es también para todas las iglesias de Cristo, incluidos nosotros hoy en día. En todos los tiempos, hermanos, el mensaje que está escrito aquí, que fue de aliento para ellos, también lo es para todos los demás, en cualquier parte del mundo, aunque no sea en esa parte, en esa región de Asia, aunque no sea de aquellos tiempos, sino hoy en día y tal vez 1000 años después, sigue teniendo la misma aplicación, porque el número 7 significa lo completo, lo perfecto, y aplica para todas partes, para todos los hermanos en todo lugar. Pero continúa, hermanos, en el versículo 12, y podemos darnos cuenta de la visión que tiene Juan de Cristo ahí en Patmos, y dice, y me volví para ver la voz, porque la voz estaba a sus espaldas. Él escuchaba la voz clara como trompeta, pero no estaba viendo quién hablaba, y se volvió, se dio la vuelta para ver la voz. Dice Juan que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Sí, hermanos, cuando Juan toma nota de la fuente de esa voz, él simplemente se da la vuelta, y lo primero que ve, dice aquí la escritura, fueron 7 candeleros de oro. 7 candeleros. Todos yo creo que tenemos una idea clara de lo que es un candelero, mas no a veces de lo que significa un candelero. Y Juan es lo primero que menciona que vio. Dice él, vi 7 candeleros de oro. Un poco más adelante en el versículo 20, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de las 7 candeleros de oro. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El libro de Apocalipsis, como todos sabemos, fue escrito de una manera figurada. No es literal. No es literal, son simbolismos. Y aunque Juan ve 7 candeleros de oro puro, en realidad esos candeleros tenían un significado. Y aquí describe particularmente en el versículo 20 exactamente lo que representaban estos candeleros. Representaban iglesias, como esta congregación, esta iglesia local aquí de Maybole y Myers. Así mismo igualito, pero las 7 iglesias de Asia Menor, dice aquí la palabra de Dios. Este versículo, hermanos, explica que los 7 candeleros son las 7 iglesias, iglesias autónomas, iglesias independientes. Y el Señor Jesucristo tiene esa comunicación directa con las iglesias a través de sus mensajeros. Algo claro, hermanos, a diferencia del mundo religioso de nuestros días, en el cual hay organizaciones internacionales, mundiales, ¿verdad? En el cual, ¿verdad?, se dirige hacia abajo todo tipo de instrucciones y todo tipo de doctrinas y enseñanzas que los de abajo deben de creer. No es así en la iglesia del Señor. Cristo Jesús se dirige particularmente a las iglesias, a cada una en lo particular. No es que la revelación de Cristo vaya al Vaticano para que Él tenga que revelarnos a nosotros lo que debemos saber, lo que es necesario hacer, lo que es necesario corregir y cosas por el estilo. No, hermanos. Lamentablemente muchos así lo hacen, pero cada iglesia puede entender, cada iglesia a través de sus mensajeros que el Señor ha puesto, puede conocer la voluntad de Cristo Jesús. Puede entender cuando está bien, cuando está mal. Puede entender cuando hay necesidad de cambiar y corregir deficiencias que hay en ellos. Y el Señor, hermanos, muchas veces alaba la obra, el trabajo que se hace, y a través de su palabra, que es dada a conocer por los mensajeros, que la iglesia puede tener y recibir esta edificación. Y es claro aquí, hermanos, como el Señor Jesucristo, dice aquí la Escritura, que Él anda entre estos candeleros. Podemos decir, hermanos, que así como los candeleros alumbran, la iglesia debe de impartir la luz de Dios brillando a través de su pueblo. Nosotros componemos la iglesia del Señor. Nosotros componemos el candelero, por así decir, aquí en Odessa, en Maybole y Myers, en esta comunidad en particular.
Y nosotros tenemos que dar luz, tenemos que impartir la luz de Dios. Dijo el Señor Jesucristo, vosotros sois la luz del mundo. Y así debemos de vivir. La iglesia de Cristo Jesús, hermanos, debe ser como una antorcha que alumbra en un mundo lleno de tinieblas, lleno de maldad. Y particularmente, hermanos, el Señor al decir, ¿verdad? O al comparar o al ilustrar, ¿verdad? La iglesia con un candelero, pues debemos entender que es precisamente esta su función principal. Cada cristiano es una pequeña lámpara, es una luz en este candelero. Y por medio de la predicación del Evangelio, por medio de nuestro buen ejemplo, es que reflejamos la luz de Cristo Jesús a este mundo. Y es algo que debemos hacer. Y es lo que veía Juan. Juan veía candeleros. Candeleros. La iglesia, hermanos, debe ser ese pedestal que mantiene en alto esa luz para que todo mundo la pueda ver. Los candeleros que vio Juan, hermanos, eran de oro, lo cual nos indica que cada iglesia o cada congregación es preciosa y es valiosísima a los ojos del Señor. Sí, candeleros de oro puro. Y esto es algo también muy interesante, hermanos, de entender aquí, porque el valor de una congregación, ¿en qué consiste, hermanos? ¿Cómo es que el Señor llega a valorar, llega a apreciar a su iglesia en cada lugar en particular? ¿En qué consiste el valor de una congregación? ¿En qué, hermanos? El valor de una iglesia local, hermanos, no está en su poder económico. No está en él. Podríamos ser muy poderosos económicamente hablando. No está en el tamaño de su edificio. Podríamos tener un edificio enorme, grandísimo, preciosísimo, de lo más lujoso posible. Pero esas cosas en sí son lo que hacen que la iglesia sea valiosa a los ojos del Señor. Por eso podemos decir, ¿es de oro el candelero? En realidad no, hermanos. No es eso. Lo que hace que la iglesia del Señor sea valiosa a sus ojos es su fidelidad. Una iglesia puede ser pequeña tal vez, puede ser pobre, pero si es fiel a Dios, será muy valiosa para Él, tan valiosa como lo es el oro puro. La iglesia en Esmirna era una iglesia pobre. Dice el Señor, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Yo sé. Y le dice el Señor, pero tú eres rico, tú vales mucho. Yo reconozco tu trabajo, tu esfuerzo, tu fidelidad. Y eso es verdaderamente, hermanos, lo que le da valor a la iglesia del Señor. Jesús, hermanos, estaba y sigue estando entre nosotros. Jesús está en medio de sus iglesias. Jesús sabe lo que pasa en ellas. Él está atento a todo, la vida de cada congregación, las cosas íntimas que suceden allá adentro. Si alguien las conoce al pie de la letra, si alguien sabe a detalle, es Cristo Jesús, nuestro Señor. Sí, hermanos, Jesús anda en medio de las iglesias. Él es el que las conoce. Él está en medio de los candeleros. Nosotros no. Nosotros podemos conocer tal vez lo que pasa aquí internamente, las situaciones, las problemáticas, las fortalezas, las debilidades entre nosotros aquí. Pero lo que pasa en otros lugares es muy difícil que nosotros lo conozcamos a detalle. Pudiéramos escuchar por ahí tal vez que alguien nos dijo, alguien nos platicó, pero en realidad, hermanos, solamente Cristo es el que sabe a detalle todo lo que pasa en todas las iglesias alrededor del mundo. Jesús sabe cómo se comportan sus miembros. Sí, hermanos.
Jesús sabe si somos fieles o si no somos fieles, si somos santos o no lo somos, si somos celosos de su doctrina o no lo somos, si tenemos amor unos por otros o si no tenemos amor. Jesús sabe nuestras necesidades, Jesús sabe nuestras fortalezas, Jesús sabe nuestras deficiencias, Jesús conoce la sinceridad de nuestros corazones, Jesús lo sabe todo. Él anda, repito, en medio de las iglesias. Si usted quiere encontrar a Jesús, usted lo encontrará en su iglesia, no fuera de la iglesia. Si usted quiere estar con Cristo y pasar tiempo con Él, solamente es en la iglesia donde lo puede lograr, no en otras partes. Jesús y su iglesia son inseparables. Y Jesús está al tanto de su iglesia en este mundo. Jesús quiere lo mejor para ella. Y Jesús quiere que usted también forme parte de ella. Así que no busque a Jesús en otro lugar. Adórele, sírvale, obedézcale. Porque Él está aquí. Él está entre nosotros. Y es aquí donde usted debería de estar también. También menciona aquí, hermanos, el apóstol Juan, en el caso de Cristo Jesús, que era semejante al Hijo del Hombre. Esta frase, hermanos, Hijo del Hombre, es una frase muy común en la Escritura, particularmente en los Evangelios. Reiteradamente usted va a encontrar que a Jesús se le llama así, el Hijo del Hombre. Él mismo se hacía llamar el Hijo del Hombre. Cuando habla del Hijo del Hombre, hace referencia a su naturaleza humana. Hace referencia también a Jesús como Mesías. Sí, hermanos, Cristo Jesús fue hombre cuando estuvo aquí en la tierra. Su humanidad, hermanos, fue clara. Su carácter como el Hijo de Dios que vendría al mundo, hermanos, quedó evidenciado a través de sus obras y de su enseñanza. Y debido a que Jesús vino en carne, debido a que Jesús es el Hijo del Hombre, Él puede comprender las necesidades nuestras. A veces nosotros sufrimos, pasamos por diferentes tipos de aflicciones y pensamos que Dios no entiende lo que nosotros pasamos. Pero Jesús, Él es el Hijo del Hombre. Él conoce, Él sabe lo que es tener naturaleza humana. Él experimentó hambre como usted y yo, frío como usted y yo, cansancio como usted y yo, toda clase de sufrimientos, de dolor. Él lo ha experimentado. Y no solamente eso, Jesús fue el Hijo del Hombre y como tal fue tentado. Aunque Él jamás hizo pecado, jamás el Señor tuvo concupiscencias, ni se dejó de llevar por ellas. Pero muchas veces Satanás llegó a Él tratando de tentarle. Y Jesús, hermanos, nos comprende. Cuando nosotros somos tentados, podemos acercarnos al trono de Dios por medio de Jesucristo y sabemos que tenemos un mediador que conoce nuestras debilidades y que sabe lo que es vivir en este cuerpo de carne y ser bombardeado, seducido por las tentaciones del mundo. El Señor Jesucristo nos comprende y Él puede ayudarnos. Él, hermanos, es el Hijo del Hombre en ese sentido. Y Jesús, hermanos, de acuerdo a lo que ve aquí el apóstol Juan en esa revelación, Jesús traía cierta ropa especial. La ropa que traía Jesús era símbolo de dignidad, símbolo de alta posición. Se asemeja a la ropa de un rey y también se asemeja a la ropa de un sacerdote. Así que Jesús anda entre sus iglesias como rey y como sacerdote. Él es la cabeza de la iglesia y Jesús también es sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y así es como Él anda, así es como se desenvuelve. Ahora que Jesucristo está en el cielo, hermanos, podemos nosotros tener toda la confianza que también está aquí entre nosotros. Dijo el Señor a sus discípulos: hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos y enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él está con nosotros aquí. Él está con los hermanos allá en México, en Centroamérica y en todas partes. El Señor Jesucristo anda como rey y sacerdote entre sus iglesias.
Dice el versículo 14 también, hermanos, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sí, hermanos, su cabeza y sus cabellos blancos representan su pureza divina, su santidad. También de alguna manera representan sabiduría. Ese es el Cristo que aquí el apóstol Juan estaba mirando. Ese es el Cristo que se presenta ahí en Patmos, cuando Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Un Cristo glorioso. Un Cristo, hermanos, santo en toda la extensión de la palabra, puro, divino. Y no solamente, hermanos, tenía su cabeza y sus cabellos blancos, también dice la Escritura que sus ojos eran como llama de fuego. Estos ojos representan su omnisciencia. Ojos como llama de fuego quiere decir que Él todo lo ve, que todo lo escudriña, que todo lo sabe. No hay nada que pueda escaparse, que pueda ocultarse de sus ojos. Para Él todas las cosas están abiertas, están desnudas. Sí, hermanos, esos ojos agudos, brillantes, penetrantes, una visión ilimitada. Nosotros como seres humanos estamos limitados en cuanto a lo que vemos y escuchamos. Nosotros vemos nada más lo superficial, escuchamos nada más superficialmente, pero Jesús puede escuchar y puede mirar, no solamente, hermanos, las palabras que salen de nuestra boca, sino los corazones que producen esas palabras. Jesús conoce, hermanos, al pie de la letra nuestras intenciones y todo lo que nosotros hacemos y aún lo que dejamos de hacer. No hay nada oculto a los ojos de Cristo Jesús. Sus ojos son como llama de fuego que todo lo escudriña. Ese es el Cristo, hermanos, que está viendo aquí el apóstol Juan. En el versículo 15 dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Qué quiere decir que sus pies sean semejantes al bronce bruñido? En aquel tiempo, hermanos, el bronce era un metal sumamente duro y fuerte. Cuando está hablando de que sus pies eran como bronce bruñido, está diciendo o está simbolizando, ¿verdad?, su fuerza sobre sus enemigos, la capacidad y la facultad que tiene Cristo para hollar, para desmenuzar a sus enemigos bajo sus pies. Hermanos, el Señor Jesucristo tiene todo poder. Nadie puede desafiar a Cristo Jesús. Nadie puede pretender triunfar sobre Él. Ni la muerte, ni el diablo mismo tienen oportunidad alguna sobre Cristo Jesús. Él los ha vencido. Los venció con poder. Así que toda persona que pretenda oponerse, que pretenda ser enemigo de Cristo, debe de estar plenamente consciente de lo que Jesús puede hacer. Sus pies son semejantes a bronce bruñido. Aquellos que perseguían la iglesia del Señor, aquellos gobernantes romanos, aquellos que buscaban destruir su iglesia y que trataban de hacer que los cristianos renegaran de su fe en Cristo Jesús, tenían que saber que Jesús tenía todo poder para desmenuzar a cualquier enemigo. Y lo mismo debían saber los hermanos. Aquellos que estaban siendo perseguidos y pensaban tal vez, pues que los malos estaban ganando, que los malos estaban logrando sus propósitos y cometidos, debían estar conscientes que no era así y que Jesucristo tarde que temprano acabaría y todos sus enemigos estarían debajo de sus pies y serían desmenuzados. ¿Sí? Esta es la imagen que ve Juan de un Jesús con pies semejantes al bronce bruñido. Y luego menciona también en el mismo versículo que su voz como estruendo de muchas aguas, una voz poderosa, majestuosa, imponente. Esto nos indica, hermanos, que si el Señor nos habla,
nosotros debemos de escuchar. La voz de Cristo no puede ser menospreciada. La voz de Cristo no puede ser tenida en poco. La voz de Cristo debe de ser escuchada, se le debe de prestar atención y por supuesto, hermanos, de la mano con ello, se debe de obedecer. La voz de Cristo necesita ser obedecida. Ese es el mensaje, hermanos, que se le está dando a Juan a través de esta visión. En el versículo 16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En su mano derecha, hermanos, en su diestra, había 7 estrellas. La diestra de Dios, la diestra de Cristo, hermanos, representa la mano fuerte y poderosa del Señor. Nadie, hermanos, nadie puede con la mano poderosa de Dios. Como dijo el apóstol Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Y es precisamente lo que todos debemos hacer. Y dice el Señor, dice aquí a través de esta revelación, que Él tiene en su mano derecha las 7 estrellas. ¿Cuál es el propósito de tenerlas allí? Protegerlas, sin lugar a dudas. El hecho de que estas estrellas estén en la mano de Dios quiere decir que la mano de Dios las protege, las preserva, las guarda. ¿Y qué simbolizan las 7 estrellas en su mano derecha? Bueno, como leímos en el versículo 20 también, representan, dice allí claramente, los ángeles de las 7 iglesias. Los ángeles de las 7 iglesias. Y decíamos que particularmente estaba hablando de las iglesias ahí en Asia. La cuestión, hermanos, es ¿quiénes son los ángeles de las 7 iglesias? ¿Quiénes son esos ángeles que están en su mano derecha, que el Señor cuida, el Señor protege, preserva, que el Señor tiene en alta estima? ¿Quiénes son? La palabra ángel, hermanos, representa mensajero. Mensajero, ¿sí? Y en este caso en particular, la diestra, que representa la mano fuerte y poderosa del Señor, sostiene las 7 estrellas para preservarlas y guardarlas. Y aquí, hermanos, la palabra mensajero o ángel no se refiere a un ser celestial asignado a cada iglesia, sino a la persona encargada de dar a conocer, de comunicar, de entregar el mensaje de Cristo en cada una de las iglesias. El Señor, hermanos, tiene mensajeros. Él hace conocer su voluntad a las iglesias a través de mensajeros. Mensajeros, hermanos, que son encargados de predicar la palabra de Dios, de dar a conocer la voluntad del Señor. Muchas veces esos ángeles pueden ser ancianos de las iglesias, evangelistas de las iglesias, maestros de las iglesias o simplemente líderes que son responsables de cuidar, de alimentar y dar el bienestar necesario a la iglesia del Señor. Sí, hermanos, siempre en todo lugar, en toda iglesia, se requiere que haya hermanos que se encarguen de hacer este trabajo. Y esta labor es muy importante a los ojos del Señor. Cuando somos sanos en la doctrina, cuando predicamos la palabra pura de Cristo Jesús, el Señor, hermanos, definitivamente, el Señor aprecia, valora cuando este trabajo se realiza. El Señor aprecia y valora a quienes cuidan de su iglesia, a quienes sirven como mensajeros para llevar su palabra a los corazones de los oyentes. Nuestro hermano Bill Reeves, en su comentario de Apocalipsis, dice: en este pasaje de Apocalipsis, los ángeles o mensajeros de las iglesias eran los que entregarían esta revelación recibida de Juan y enviada por él a las iglesias. Es decir, eran los ancianos o evangelistas de las iglesias. Y dice él, esta interpretación concuerda con la enseñanza bíblica sobre el asunto del gobierno local. Siempre, hermanos, tenemos que entender el pasaje que es un poquito más difícil con los pasajes que son más sencillos de entender. La palabra de Dios no se contradice.
Nosotros encontramos, por ejemplo, en la carta a los Efesios, cómo el Señor estableció ciertos oficios para capacitar, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En aquel tiempo apóstoles y profetas, pero también evangelistas, también maestros, también pastores, etcétera, etcétera. Y sí, hermanos, definitivamente que esto concuerda, esta interpretación concuerda con el contexto de las Escrituras en cuanto a la iglesia y cómo recibe el mensaje de parte de nuestro Dios. Así que Cristo provee por medio de estos ángeles protección, seguridad y control del destino de su iglesia. Él cuida de su iglesia, pero estos mensajeros son fundamentales para que la iglesia marche por el camino que el Señor desea. Y dice aquí, hermanos, también que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y esta espada representa la palabra de Dios que ha de juzgar a los enemigos. Dijo el Señor, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella han de dar cuenta en el día del juicio. Sí, hermanos, la palabra del Señor Jesucristo es la palabra que va a juzgar nuestros corazones, nuestras intenciones, nuestras palabras y todo lo que nosotros hagamos en esta vida. La palabra de Dios, la palabra de Cristo, la palabra que sale de su boca. Su rostro, hermanos, dice aquí la Escritura, era como el sol. Como el sol. En el versículo 17 y 18 dice el Señor, dice Juan del Señor, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este es el Señor Jesucristo, hermanos, el que estaba viendo el apóstol Juan, el Cristo glorificado, y la reacción que tuvo Juan fue la de caer a sus pies. Caer como muerto a sus pies, hermanos. ¿Qué más se puede esperar? Si usted y yo tuviéramos la oportunidad de ver lo que vio Juan, no dude que también hubiera pasado lo mismo con nosotros. ¿Quién puede estar de pie ante el Dios glorioso? Ante Cristo Jesús, hermanos, de esta manera como lo estaba viendo Juan, en todo su esplendor. Dice aquí que él cayó como muerto a sus pies, seguramente temblando, asustado de ver a Cristo así en esta visión gloriosa. Pero algo bien bonito es que el mismo Señor Jesucristo, hermanos, con su mano le toca y le dice que no tenga temor. No temas. Yo soy el primero y el último. No temas. Yo soy el que vivo y estuve muerto. No temas. Yo soy el que vivo por los siglos de los siglos. No temas. Yo soy el que tiene las llaves de la muerte y el Hades. No había lugar para temer. Era Jesús, con el cual Juan había andado aquí en la tierra. Ese que había recargado su cabeza en el pecho del Señor. Ese Juan, hermanos, el discípulo amado, estaba viendo a su Señor y a su Maestro. No debía de temer por ningún motivo. Jesús tiene las llaves de la muerte y el Hades. Él tiene poder y autoridad para darnos libertad del dominio del pecado. Los cristianos, hermanos, no debemos de temer, porque Cristo tiene el poder, tiene la llave de estas cosas a las cuales muchos temen. Nosotros no, mis hermanos. Si mantenemos nuestra vida y muerte en manos nuestras, nos condenamos a nosotros mismos, porque nosotros no tenemos ningún poder en absoluto. Pero si cedemos, hermanos, nuestra vida y nuestra muerte en manos de Cristo, podemos tener toda la seguridad de que estamos confiados, de que, hermanos, hay algo muchísimo mejor para nosotros, que Cristo nos restaurará, Cristo nos resucitará y Cristo nos llevará a morar con Él para toda la eternidad. Así es, hermanos. Entonces, así, hermanos, en resumen, ¿qué podemos aprender de estos simbolismos?
¿Qué podemos aprender de esta imagen descriptiva de nuestro Señor Jesucristo, del Cristo de Patmos, como puse en el título de la lección? Que Jesús tiene todo el poder, tiene toda la autoridad y la facultad de conocer, saber y examinarlo todo, pero también tiene todo el poder para actuar. Que Jesucristo, hermanos, este Jesús glorioso que está viendo aquí Juan, puede bendecir, puede proteger, puede sustentar, pero también puede juzgar, puede destruir y puede castigar. Todo depende de lo que Él mire en nosotros y de nuestra actitud hacia su palabra. ¿Qué verá el Señor en usted y en mí? ¿Qué verá el Señor en cada uno en particular? Él está preparado para castigar mediante su espada. Él está preparado para hollar mediante sus pies de bronce bruñido, pero también está preparado para proteger, para bendecir con su diestra poderosa. El mismo sol, hermanos, que puede ser bendición, por ejemplo, para muchos, el mismo sol puede quemar o puede lastimar. Y así es exactamente con Cristo Jesús. Él no solo, hermanos, puede bendecirnos, sino también puede destruirnos. Todo depende de nuestra actitud hacia Él. Jesús no solo es el que conoce todo, sino también el que actuará. El que de alguna manera, hermanos, nos dará el pago de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho. Nunca, recuerden, nunca podremos escapar de sus ojos, pero tampoco nunca podremos escapar de su juicio, ya sea para bien o ya sea para mal. Él va a dar el pago. Tarde que temprano estaremos delante de Él para ser juzgados y Él nos dará el pago de acuerdo a lo que hayamos hecho en este cuerpo. Cristo es bueno y bendice, hermanos. Cristo recompensa a los que le sirven fielmente, pero Cristo también es justo y Cristo también castiga la desobediencia, la rebeldía y el pecado. Jesús tiene el poder para hacer tanto lo uno como para hacer lo otro. Así que todo depende de nosotros. ¿Qué queremos? ¿Queremos que esa mano poderosa, esa diestra poderosa nos bendiga, nos proteja, nos recompense? ¿O queremos que esa mano poderosa, hermanos, nos castigue y paguemos el precio de nuestra rebeldía? Hermanos, no nos conviene desafiar al Señor. No conviene para nada. Conviene estar de su lado. Conviene servirle, amarle, hacer su voluntad, obedecerle en esta vida, porque el Señor es todopoderoso y así lo ha dejado manifestado a través de muchas formas, como lo que acabamos de estudiar aquí en Apocalipsis capítulo 1. Gracias por su atención, hermanos. Estemos de pie los que puedan. No, así sentados, perdón. Se me olvida la costumbre todavía. Así sentados vamos a cantar el himno de invitación que nuestro hermano Sergio va a dirigir, el himno número 82.